Seguimos en Nueva Argentina, como siempre, generando conciencia nacional. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle la campanita para enterarse de nuevos programas. Estamos con Leandro Con, que es politólogo y magíster en estrategia y geopolítica. Vamos a hablar en este segundo bloque del tema de defensa de industria como la base para crear un fuerte bloque sudamericano. O sea, si nos ubicamos en este espacio y lugar que es Sudamérica, como hablábamos también un poco fuera de aire cuando viniste, Leandro, hablábamos de siempre tener una mirada situada, ¿no? Y sabiendo que compartimos recursos con los hermanos sudamericanos y también amenazas en común, digamos. ¿Qué rol tiene la defensa y la industria en esto? Bueno, es clave. ¿Por qué es clave nuevamente? Porque primero, en la región latinoamericana, uno tiene que entender que geopolíticamente puede compartir intereses y puede compartir amenazas. Entonces, una conciencia en ese sentido es fundamental. Ahora, si uno tiene lo que por ahí en ciencia política se llama free riders, ¿no? Los que se cortan solos, Sí. Cuesta mucho ahí tratar de articular una conciencia conjunta. En ese sentido tienen que haber acuerdos. Bueno, la Unión Europea, por ahí, no es un buen ejemplo, pero la Unión Europea tuvo que tener muchas guerras para darse cuenta que la mejor forma de articular una estrategia, por lo menos conjunta, para al menos dejar de pelearse, era haberse peleado mucho. La idea es que no ocurra. Entonces ahí hay muchas hipótesis que circulan en la academia, sobre todo la idea de que América Latina es una zona de paz, que es interesante pensarlo un poco, ¿no? A mí siempre, por ahí desde mi mirada un poco más crítica, digo, ¿por qué América Latina es una zona de paz? Bueno, porque América Latina tiene, por un lado, mucha desigualdad y porque no llegamos a pelearnos, pero sí llegamos a sufrir las consecuencias de cuando hay divisiones internas. Claro. Entonces, la idea no es justamente pelearse, pero la idea es también tratar de generar una idea de una conciencia, mejor dicho, de cuáles son los intereses conjuntos y cuáles no. ¿Dónde entra la cuestión de industria y defensa? Bueno, básicamente que a partir de esa mirada estratégica, uno tiene que saber que no hace todo. Hoy en día no hay instrumento militar que se haga 100% nacional. Ni uno, En serio, Rusia trabaja con China en sus tanques. Siempre, ¿dónde está la clave? En los aliados estratégicos. ¿Quiénes son los aliados estratégicos de Israel? ¿Israel hace proyectos conjuntos con Irán, estando los dos en la misma región? No, porque claramente tienen intereses estratégicos contrapuestos. Es más, son archienemigos regionales. Claro. ¿Con quién hace proyectos estratégicos de desarrollo militar, de instrumento? Y los hace con Estados Unidos, con Europa, con Inglaterra, digamos. Ahora le digo Inglaterra aparte de Europa, ¿no? Pero Hoy más que nunca. hoy más que nunca. Entonces, en esa mirada estratégica de quiénes son tus aliados, ahí uno puede generar proyectos en conjunto. Porque uno no puede hacer algo 100% nacional porque sí es muy desgastante para la infraestructura. Eso es, digamos, para una charla mucho más técnica. No, por supuesto. Pero si uno puede hacer esta famosa división de trabajo regional en lo que cada uno sabe hacer mejor, no solo genera desarrollo autóctono en sus propios países de origen, sino que además genera un instrumento que es beneficioso para todas las partes. Ahora, ¿cuál es el problema de la región? El problema de la región es que no estamos de acuerdo cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras amenazas. Porque ahí creo que influye, decime si estoy equivocado, de que los diferentes conflictos internos que vos mencionaste que tienen los países de la región, en general muchas veces se ve porque se ponen primero los intereses ideológicos y no realmente estratégicos de interés regional y de interés común, ¿no es así? Yo últimamente me he vuelto... coincido con lo que decís, pero hay algo que sí lo reformularía. Ahí sí se diría todo es ideología, ¿no? Pero sí, básicamente eso. Digamos, creo que detrás de lo que parece ser... Separando idea de ideología, en realidad. Sí, eso es. creo que detrás de lo que se presume ideológico hay intereses de otros actores influyendo. Entonces, en realidad no es ideología, es el ejercicio de actores externos a la región influyendo en decisiones locales.
Y esas formas a veces se manifiestan violentamente, como ocurrió en Bolivia, digamos, o como por ahí, ahora en Chile están al revés, puede plantearse de esa manera también. Claro. Digamos, hay una manifestación de alguna manera reaccionaria al sistema que es prevaleciente de Chile desde el fin de la dictadura. Y en Bolivia puede mirarse de otro lado. Ahora, ¿cuál es el problema de esas unidades, de esos actores nacionales, digamos? Que lo que está en juego son intereses también de afuera. Entonces uno dice, no es simplemente una puja ideológica de si tenemos que tener libre mercado o no. Claro. Es una puja de si yo me voy del esquema de otros, eso es un problema. Si yo soy, por ejemplo, la crítica que se le hacía para salir de las pasiones regionales. Yo soy Saddam Hussein y a mí me conviene que el petróleo sea más caro, le genero inflación a Estados Unidos. Sí. Entonces, Estados Unidos no se banca una inflación tan grande para que todo el transporte generalizado aumente de precios y se genere toda una ola, digamos, un ciclo inflacionario, porque otro país decidió aumentar el petróleo, porque le conviene para el desarrollo de su propio país. Entonces ahí siempre está la OPEP y estos países jugando, tratando de negociar con países por fuera de la OPEP, claro, porque si no se viene la mano dura. Cuando uno no ve la mano dura, pero sin embargo está en una situación de desventaja, entonces uno se replantea si en realidad no está siendo víctima y acepta el bullying, así por decirlo, ¿no? Podemos decir, y acá voy a poner el dedo en la llaga, pero aparte de lo ideológico y demás, que desgraciadamente creo que toda la región sudamericana sufre de un mismo problema, que aparte de que sus líderes anteponen lo ideológico, también sufrimos una gran corrupción, ¿no? En general, cada nación sudamericana, de parte de liderazgos políticos que más allá, digamos, de las ideologías que tengan o que no tengan, siempre terminan corrompiéndose al corto, mediano o largo plazo. Sí, es verdad lo que decís. Estaba pensando mucho en eso el otro día, porque creo que todo se reduce... ¿sabes por qué lo pensaba? Por este debate de las jubilaciones de privilegios de los jueces. Y yo dije, y me acordé de Platón. Para Platón no podía haber una sociedad que funcionara si no había una justicia que funcionara. Que el punto de partida inicial es la justicia. Y uno se pone a pensar, ¿no? Esto de la justicia, ¿cómo funciona la justicia? Y creo que no es que los líderes se corrompen, sino necesariamente que no se crean instituciones adecuadas para regular independientemente el comportamiento de los actores adentro del sistema. Y eso es algo que evidentemente se generó en todas nuestras sociedades republicanas o casi republicanas o lo que sea que seamos, no sé, algún politólogo se enojará conmigo, que es lo que hoy en día está surgiendo como discurso dominante en ciertos sectores descontentos, que es esta idea, y el otro día un legislador, un congresista usó este concepto, que es la idea de clase política. Y la idea de clase política es interesante y peligrosa a la vez, porque demarca la grieta que hay entre la sociedad y el Estado. Y una sociedad injusta, digamos en términos democráticos, es una sociedad que siente que la justicia responde a la clase política y no a la sociedad. Entonces, ¿cómo se soluciona esa grieta? Se soluciona cuando vos creás mecanismos que regulen, digamos, el comportamiento de las sociedades para que sean más justas, pero que también para que la clase política sea más justa para entre ellos y para con la sociedad. Entonces, ¿qué está en el medio entre esa clase política? Bueno, es los mecanismos de justicia, que ya, si uno no puede regular eso, entonces esa grieta va a ir aumentando cada vez más, o la alternativa, que muchos creen, es con un liderazgo positivo, que ahí es tirar una moneda, ¿no? Tenés un líder que realmente es el rey filósofo de Platón, de vuelta para usar el mismo autor, sí, que es el líder que te va a salvar y que va a ser justo como lo fue el rey David, como fue Salomón y como fueron todas estas ideas de justicia que tenemos, ¿no? El líder justo que
va a salvarnos. Ahora, si el líder justo que va a salvarnos no nos salva una vez, no nos salva otra vez, no nos salva la siguiente, la sociedad en algún momento reacciona. No deberíamos entonces dejar de... Porque bien usaste la metáfora que es tirar una moneda, y parece que hace mucho estamos tirando moneda y siempre sale seca. Sí. Sí, quizás ahí podríamos pensar, o sea, esto que vos has pensado lo vengo evaluando. Hace tiempo mismo el otro día contraponía, digamos, lo que es la sociedad romana con la actual Argentina, ¿no? O sea, vos para llegar a Roma, tener un liderazgo, tienes que tener glorias, ¿no? Tienes que tener honores. Y uno lo ves desde el día de hoy y decís, tienes que ganar guerras y demás, y decís, qué mal está. Ahora, la sociedad romana aceptaba eso, solamente una persona, digamos, que era digna de seguir, que transmitía, ¿no? Gloria a su pueblo, iba a continuar en el poder. ¿Qué ha pasado en esta actual sociedad? Me hacía pensar, y voy a preguntarlo también acá y ponerlo sobre la mesa, de que los peores hombres, y voy a ser duro con esto, o sea, ¿por qué la política actualmente argentina llama a que los más mediocres, bien entendida y dura la palabra, los más corrompidos terminan llegando ahí y no, por ejemplo, las personas con una visión de grandeza que sienten realmente de, no vamos a crear algo nuevo, vamos a plantearnos efectivamente ser, por ejemplo, los líderes de Sudamérica y demás? Hemos tenido, creo, sí, liderazgos así en Argentina, pero creo que hace décadas, y esta sí quizás es una pregunta que la socialdemocracia un día va a tener que responderse, porque ella ha acompañado esta mediocridad política por casi 4 décadas también. Qué pregunta. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Mariano Elena que nos está escuchando. Mirá, esto tiene que ver mucho con cómo se generan los circuitos internos de acceso al poder. Muchos debates, estos son viejos debates de ciencia política. Por ejemplo, es un debate, a mí me encanta este debate, no me especializo en eso, pero siempre lo sé mucho por rasgo de lo que estudié, ¿no? Y es, primer debate, ¿lista abierta o lista cerrada? Vos haces una lista sábana donde ¿quién decide quiénes van a ser los futuros legisladores? Lo decide el líder del partido, dentro de lo que uno entiende que es el partido, cómo son los requerimientos institucionales y económicos para constituirse en un partido, que es una forma también de democracia. La forma de democracia contemporánea es esta, a lo que algunos autores le dicen poliarquía, lo que sea, que es un sistema republicano de partidos que utiliza el mecanismo de representación. Podría ser otro tipo de democracia, ¿no? Hay miles de tipos de democracia. Sí, miles de configuraciones. Puede ser una democracia no republicana, puede ser una democracia sin representantes. No sé, algunos aceleracionistas creen que el futuro de la democracia es sacar al intermediario, ¿no? Con Lucas el otro día nos planteábamos, ¿por qué no también hacernos esa pregunta? Está bien, hablamos por la democracia, pero ¿qué democracia necesitamos para Argentina? Bueno, el problema es que la Argentina es un país complejo, ¿no? Y es difícil pensar, ahí sí, por ahí me pongo del bando de los aceptadores, diciendo, bueno, esto es lo mejor que pudimos conseguir, tratemos de, digamos, reformarlo en la máximo posible, sin que, digamos, tratando de evitar el peor de los escenarios, que es que si se rompe el sistema, se puede romper todo, y ahí yo no sé si uno está dispuesto a aceptar el riesgo de lo que a veces se habla, digamos, en Twitter es guillotina, el terror francés. ¿Estamos dispuestos a mejor, sí. Claro, sí. Digamos, porque después el terror francés se volvió de vuelta en un sistema muy parecido al anterior. Entonces, la verdad que, reformaron todo para volver a uno de los países de vuelta así. De Gaulle vino en la década del 60, el terror francés no lo paró, digamos. Entonces, en el sentido de vuelta a un sistema de liderazgos centralizado. Bueno, vuelvo al tema de listas abiertas, listas cerradas. Eso es un debate que creo que no se hace mucho. ¿Por qué? Porque llega un momento, que acá es donde sí está lo malo, lo que uno dice, este sistema no funciona, que es, un legislador jamás votaría en contra de aquello que lo hace posible que esté en ese lugar decidiendo. Tampoco un legislador votaría como representante del pueblo en contra de autobajarse el sueldo. Estamos debatiendo las jubilaciones, pero tampoco debatimos el sueldo de los legisladores, porque los legisladores jamás votarían en contra de sus propios intereses. Entonces, y ahí es donde el sistema uno empieza a decir, este sistema, ¿cómo lo corrijo?
¿Cómo se corrige que el mecanismo para emitir leyes que regulen la sociedad es el mismo sistema que hace que ese sistema prevalezca de esa manera? Entonces ahí empiezan los círculos, digamos, viciosos, que uno dice, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono algo que claramente no está funcionando bien del sistema, pero no puedo cambiar el sistema? Y ahí es donde empieza este sentimiento reaccionario diciendo, pero pará, todos tenemos que hacer este ajuste menos vos, que sos el que está diciendo cómo hacer el ajuste. Esto es, digamos, la gente, entiendo el sentimiento de la gente. Por supuesto, es auténticamente legítimo. Sí. Entonces, por ahí, algunos plantean, yo no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, bueno, una forma de ir modificando estas estructuras es listas abiertas. Ahora, listas abiertas, que me dice, mira Brasil, tiene listas abiertas y mira cómo funciona. Sí. Quizá mismo la cuestión de los partidos hay que rever antes que actualmente, creo si se ponen a regularse todos los partidos, ninguno es realmente democrático, porque los afiliados ni siquiera ya votan. No. O sea, hoy desgraciadamente los partidos políticos han sido saqueados por esta misma casta, queremos llamarle política, ¿no?, que terminan diciendo entre ellos y nos van a elegir a nosotros, digamos, entre la lista que ellos votan. Creo que quizás yo criticaría, está muy bien lo de las listas sábanas, pero antes mismo iría a la fuente de ese mal, que son actualmente son los partidos políticos, y regularlos para decir, bueno, está muy bien, pero ustedes vayan a elecciones internas y permitan que se presenten todos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, esta idea es muy buena, la idea de que el funcionamiento de los partidos a nivel interno puede no ser tan democrática como la sociedad pretende que lo sea, digamos. Nuestra idea de democracia termina siendo una idea de conducción no democrática por un periodo determinado de tiempo, que encima la forma del funcionamiento de esas unidades a las que uno vota tampoco son tan democráticas. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puede funcionar la democracia si todas las unidades que giran alrededor de la democracia no son democráticas? Las empresas, los sindicatos, las Fuerzas Armadas. Bueno, yo en particular, que sí sé de las Fuerzas Armadas, yo digo, es una locura plantear que el ambiente castrense funcione de una manera democrática. No sirve. Porque el proceso de toma de decisiones es una conducción en situaciones extremas. Yo no puedo hacer un concilio, claro, un concilio para saber si conviene ir por el flanco o conviene ir por la retaguardia. Por eso, esas estructuras funcionan bien así. Ahora, creo que en realidad esta idea de empezar a buscar qué es lo que está fallando en los sistemas actuales y contemporáneos, sobre todo en América Latina, tiene que ver un poco más con algo que sí es geopolítico. Y no es la corrupción lo único, porque yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. Creo que todos los países son corruptos. Digo, la expresidente de Corea del Sur está presa, digo, ¿no? También, ¿no? Sí. Son realidades. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando al mundo y por qué de golpe en América Latina, que tenemos una sociedad débil económicamente y débil políticamente, percibimos como la causa de todos los males la corrupción? No, bueno, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos recibiendo un coletazo de la desintegración de un sistema del funcionamiento mundial. Y esto tiene que ver con algo que viene pasando hace rato. Yo me acuerdo de comprar una revista hace... ¿Te parece que lo abordamos en el tercer bloque? Lo abordamos en el tercer bloque y enseguida volvemos para hablar un poco también del tema de cómo reintegrar de nuevo este debate la industria y la defensa.